En febrero de 2021, un líder me dijo un día que me ocupara de las varias iglesias de nuevos fieles. Me sorprendió mucho. Siempre había estado en la labor evangelizadora, pero no a cargo de iglesias de nuevos fieles. No tenía experiencia en el riego a nuevos fieles y tampoco hablaba español. Estaba segura de que me toparía con muchos problemas y dificultades. No sabría cómo resolverlos. Los nuevos fieles son como bebés recién nacidos. Si no se los riega a tiempo, no comprenden la verdad ni echan raíces en el camino verdadero. Si abandonaran la fe, ¿no estaría haciendo el mal? Podrían destituirme o incluso eliminarme. A quien ocupaba antes ese cargo lo había echado por mal desempeño. El trabajo en estas iglesias estaba empezando y en gran medida estaba en fase experimental. No era fácil. No me creía capaz. Pero sabía que me habían asignado ese deber y no podía negarme. Aunque no podía acallar mis sentimientos. Las cosas iban muy bien en mi labor evangelizadora anterior. Convertía a mucha gente todos los meses. Sin embargo, el trabajo que tenía aquí sería difícil, y podrían descartarme si lo hacía mal. Tenía muchas preocupaciones, y no confiaba en hacerlo bien. Siempre quería volver a predicar el Evangelio. Así que oré a Dios para pedirle que me guiara para entender su voluntad y someterme. Amén. Al día siguiente, un hermano me comentó algunos problemas de esas iglesias. Me dijo, mucha gente acepta la obra de Dios de los últimos días. Cuando las iglesias se dividieron, algunos de sus líderes fueron irresponsables y excluyeron a algunos miembros. No tienen reuniones de grupo ni pueden leer las palabras de Dios. Fíjate en los mensajes de algunos nuevos fieles. Al abrir los mensajes que me reenvió, vi uno que decía, hermano, ¿eres de la Iglesia de Dios Todopoderoso? No estoy en el grupo de reunión de la iglesia. Quisiera hablar de las palabras de Dios Todopoderoso por internet. ¿Me ayudarías? Me entristece no poder comer y beber de las palabras de Dios Todopoderoso. Otro nuevo fiel decía, hermano, no puedo comer y beber de las palabras de Dios. Estoy fuera de la casa de Dios. Soy infeliz. ¿Me ayudas a encontrar reuniones? Y algunos esperaban impacientes las reuniones cada día. Pero los líderes no las programaban. Sí. Si los nuevos fieles no pueden reunirse, no entienden la verdad y eso es malo. Sí. Alterado, este hermano dijo, yo no sé cómo los vas a regar, aunque estés muy ocupada o tu trabajo sea muy duro. ¿No te resulta perturbador que estas personas que aceptaron el Evangelio no puedan reunirse ni leer las palabras de Dios? Sí, sí. Si las atendiéramos un poco, no estarían excluidas de la casa de Dios. Al oírle decir eso, y al ver sus mensajes, me sentí muy mal y no pude reprimir el llanto. Entonces, por nuestros descuidos, había nuevos creyentes excluidos de la casa de Dios. No podían tener vida de iglesia ni leer las palabras de Dios, y eso dañaba su vida. Pero yo veía todos esos problemas en las iglesias sin responsabilizarme. No llevaba una carga por sus vidas. No pensaba en cómo enderezar rápidamente su vida de iglesia, sino que solo quería escapar. Era muy egoísta. Sí, cierto. Sí. Recordé unas palabras de Dios. Dices que tienes en cuenta la carga de Dios y que defenderás el testimonio de la iglesia, pero ¿quién lo hace realmente? Pregúntate esto. ¿Mostraste consideración por su carga? ¿Puedes permitir que mis intenciones se cumplan en ti? ¿Ofreciste el corazón en el momento más crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Pregúntate eso y piensa en ello a menudo. Amén. Cada palabra de Dios parecía dirigida directamente a mí. Estaba muy deprimida, con una gran culpa. La casa de Dios me puso a cargo del trabajo con los nuevos fieles y quería que considerara la voluntad de Dios. Claro. Debía ser del mismo corazón y mente que los hermanos para regarlos, a fin de que pudieran reunirse, leer las palabras de Dios
y enraizar en el camino verdadero. Sí. Estas iglesias de nuevos fieles se acababan de fundar, y aún había muchos problemas que requerían atención urgente. Pero yo no consideraba la voluntad de Dios. Desde que aceptara esa comisión, no pensaba más que en mi propio futuro. Por temor a quedar expuesta y sin un resultado si no lo hacía bien. No tenía carga ni responsabilidad por mi deber. Era tan despreciable y sin humanidad. Detrás de aquel hermano que me reenvió los mensajes de esos nuevos fieles estaba la voluntad de Dios. Pretendía despertar mi corazón dormido para que descubriera la responsabilidad que había asumido y pudiera llevar una verdadera carga por mi trabajo. Entonces oré a Dios, porque quería dejar de pensar en mi futuro y ampararme en Él, asumir mi comisión, cumplir con mi deber, buscar la verdad con los demás y resolver los problemas de las iglesias lo antes posible. Luego pedí a algunas personas que ayudaran a organizar las cosas para los fieles que no tenían reuniones. También intenté comprender de verdad la labor de todas las iglesias. En muchas iglesias de nuevos fieles, algunos supervisores eran nuevos en el trabajo y no sabían cómo hacerlo. Y otros simplemente salían del paso, sin ocuparse de los problemas de los nuevos creyentes con urgencia. Había que ayudarlos o destituirlos. Sí. En concreto, algunos nuevos fieles dejaron de asistir a reuniones porque su clero los estaba extraviando. Y cada vez eran más. Entonces empecé a preocuparme cuando vi estos problemas. Si llevaba un tiempo a cargo, pero las cosas no mejoraban en nuestro trabajo, tenía una innegable responsabilidad y sabía que, con el tiempo, quedaría expuesta. Me sentía más deprimida. Parecía siempre ocupada de un lado al otro, pero por dentro sentía mucha presión. A fin de mes, vi que había crecido el número de nuevos creyentes que no asistían a reuniones. Me sentí paralizada. Pensé que apenas había asumido aquel deber. Por lo tanto, si renunciaba pronto, haría menos daño. Si continuaba así y no resolvía los problemas de los nuevos creyentes y se iban de la iglesia, habría cometido un gran daño. Entonces, tal vez me despedirían o incluso se echarían a perder mi destino y resultado. Mi idea de renunciar era cada vez más fuerte, y finalmente decidí que tenía que hacerlo. Al pensarlo, me levanté y me sentí muy mareada. Todo parecía moverse, me iba a desmayar. Nunca había sentido nada igual, y me preguntaba si acaso era por el estrés. Se lo conté a una hermana y me enseñó que la voluntad de Dios estaba en lo repentino y que había que aprender de eso. Después de oír eso, me calmé mientras buscaba y reflexionaba. Y oré a Dios para pedirle esclarecimiento para entender mi corrupción. Bien. Últimamente también estoy pensando en renunciar a mi deber. Sé que es una traición a Dios y he querido buscar la verdad. ¿Cómo buscaste y resolviste aquello? Leí las palabras de Dios. El segundo pasaje, página 672. Comer y beber de las palabras de Dios, orar, aceptar la carga de Dios y sus comisiones. Todo es para que pueda haber una senda ante ti. Cuanto más pese sobre ti la comisión de Dios, mejor para que Él te perfeccione. Algunos no quieren cooperar en el servicio a Dios aunque se los haya llamado a ello. Son personas perezosas que se deleitan en las comodidades. Cuanto más sirvas en colaboración con otras personas, más experiencia adquirirás. Debido a que tienes más cargas y experiencias, tendrás más oportunidades de ser perfeccionado. Por tanto, si sirves a Dios con sinceridad, serás consciente de su carga. Así tendrás más oportunidades de que te perfeccione. Es ese grupo de personas el que está siendo perfeccionado. Cuanto más te conmueva el Espíritu Santo, más tiempo dedicarás a ser consciente de la carga de Dios.
más serás perfeccionado por Él y más te ganará Él. Hasta que, al final, te convertirás en alguien a quien Dios utiliza. En la actualidad, algunos no llevan cargas por la iglesia, son indolentes y solo les preocupa su carne. Son extremadamente egoístas y también ciegos. Si no ves este asunto con claridad, no llevarás carga. Cuanto más presente tengas la voluntad de Dios, mayor será su carga para ti. Los egoístas no están dispuestos a sufrir esto ni a pagar el precio. Por eso, perderán oportunidades para que Dios los perfeccione. ¿No se hacen daño a sí mismos? Si eres consciente de la voluntad de Dios, desarrollarás una carga verdadera para la iglesia. Pero en lugar de verla como una carga para la iglesia, mejor considérala como una carga para tu vida, ya que su propósito es que uses estas experiencias para que Dios te perfeccione. Por lo tanto, quien lleve la mayor carga para la iglesia, quien lleve una carga para entrar en la vida, será a quien Dios perfeccionará. ¿Lo viste con claridad? Si tu iglesia está esparcida como la arena, pero no te preocupas ni inquietas, y hasta ignoras cuando otros no comen ni beben normalmente las palabras de Dios, entonces no estás llevando carga alguna. A Dios no le gustan tales personas. Los que deleitan a Dios tienen hambre y sed de justicia y son conscientes de su voluntad. Por eso, debes ser consciente de la carga de Dios aquí y ahora. No esperar a que Dios revele su justicia a toda la humanidad para pensar en su carga. ¿No sería muy tarde entonces? Esta es una buena oportunidad para que Dios te perfeccione. Si dejas que se te escape esta oportunidad, lo lamentarás de por vida. Al igual que Moisés no pudo entrar en Canaán, lo lamentó de por vida y murió con pesar. Cuando Dios revele a todos su justicia, te arrepentirás. Aunque Dios no te castigue, tú te castigarás por tu remordimiento. Amén. Sí, amén. Amén. En este pasaje de las palabras de Dios, descubrí que llevar una carga por su comisión guarda relación con la posibilidad de ser o no perfeccionado. Cuanto mayor sea la carga de alguien y cuanto más presente tenga la carga de Dios, más lo bendice Él. Ahora bien, quienes carecen de toda responsabilidad hacia el trabajo de la iglesia y su deber, que solo se protegen a sí mismos sin defender los intereses de la iglesia, son gente egoísta y despreciable, a la que Dios no puede perfeccionar. Claro. Reflexioné sobre lo egoísta que era, renuente a asumir una carga real o a considerar la voluntad de Dios, pensando únicamente en mi futuro. Cuando más nuevos fieles no se reunían con regularidad, yo no buscaba, con ninguna urgencia, una solución para apoyarlos, sino que me preocupaba quedar expuesta y que me descartaran si permanecía en el deber. Era una responsabilidad que no podía asumir por esas almas. Entonces, para protegerme, quise renunciar a ese deber. No era devota a Dios. Solo pensaba en mis intereses, en el deber. Cuando no me beneficiaba y además debía sufrir y hacerme responsable, quería huir. Darme una salida. Estaba muy feliz de trabajar cuando todo iba bien. Pero cuando afloraron los problemas y mi futuro estaba amenazado, quise irme. No era sincera con Dios y no era honesta de corazón. Era una persona astuta, aprovechada y vil, de la que nadie podía fiarse. Dios no perfeccionaría a alguien tan egoísta y astuta como yo. Cuanto más lo pensaba, más me detestaba por carecer de conciencia. No era digna de vivir ante Dios. Me embargaron la culpa y el pesar. Yo también soy muy escurridiza y taimada, sin responsabilidad para el deber. Cuanto más importante es, más quiero dejarlo. No soy confiable. ¿Por qué siempre pensamos en nuestros intereses y nuestro futuro en el deber? ¿Por qué somos tan egoístas? Yo también me preguntaba todo eso. Cuando leí en mis devocionales las palabras de Dios que analizan a los anticristos, lo vi un poco más claro. Vamos a ver un video.
Bueno, Bien. Dios Todopoderoso dice: en circunstancias normales, una persona debería aceptar y someterse a los cambios en su deber. Sin embargo, debe reflexionar sobre sí misma, reconocer la esencia del problema y sus propios defectos. Esto es algo muy beneficioso y es muy fácil de lograr para la gente. Los cambios en el deber no son un obstáculo insuperable, son lo suficientemente simples y cualquiera puede analizarlos con claridad y abordarlos correctamente. Cuando algo así le sucede a una persona normal, como mínimo puede someterse, a la vez que beneficiarse, a partir de hacer introspección y lograr así una valoración más precisa acerca de si su cumplimiento del deber es adecuado. No obstante, esto no se cumple con los anticristos. Son diferentes a las personas normales, independientemente de lo que les ocurra. ¿En qué consiste tal diferencia? No obedecen, no cooperan de manera proactiva, ni buscan la verdad en lo más mínimo. Por el contrario, sienten repulsión hacia ello y se resisten, lo analizan, lo contemplan y se devanan los sesos especulando: ¿por qué me trasladan a otro sitio? ¿Por qué no puedo seguir haciendo mi trabajo actual? ¿De verdad no encajo bien? ¿Me van a despedir o descartar? No dejan de darle vueltas a lo sucedido en su mente, analizándolo y rumiándolo sin parar. Nadie podría imaginar que los anticristos harían tanto lío, que causarían tantos problemas y que recurrirían a todos los medios a su alcance para crear semejante alboroto por un cambio en sus deberes. ¿Por qué harían tan complicado algo simple? Existe una sola razón. Los anticristos jamás obedecen lo que dispone la casa de Dios y siempre vinculan estrechamente su deber, fama y estatus con su esperanza de bendiciones y destino futuro. Piensan: una vez perdidos mi deber, reputación y estatus, no habrá esperanza de recibir bendiciones y eso sería como perder la vida, así que no puedo ser descuidado. Por lo tanto, debo resguardarme de los líderes y obreros de la casa de Dios, no sea cosa que echen a perder mis bendiciones. Debo conservar mi deber, reputación y estatus, y solo así tendré la esperanza de recibirlas. Mis hermanos, hermanas y los líderes y obreros no son confiables. Solo puedo confiar en mí mismo para obtener bendiciones. Un anticristo considera que ser bendecido es más grande que los propios cielos, más grande que la vida, más importante que el cambio de carácter o la salvación personal, y más relevante que ser un ser creado a la altura de la norma. ¿Les parece que ser un ser creado a la altura de la norma, cumplir bien con su deber y lograr la salvación, son cosas nimias que ni merece la pena mencionar? Mientras que obtener bendiciones es la única cosa en toda su vida que no se ha de olvidar. Sea grande o pequeño aquello con lo que se encuentran, se muestran increíblemente precavidos y atentos, y siempre se aseguran una salida. Amén. amén. Al recapacitar sobre esto, descubrí que, al protegerme en el deber y pensar solo en mis intereses, exhibía el carácter de los anticristos revelado por Dios. Era muy egoísta y solo pensaba en las bendiciones y la ganancia personal. La motivación para tener fe es recibir bendiciones de Dios. Cuando sucedía algo, primero pensaba en mi resultado y destino, y valoraba las bendiciones tanto como la vida. Consideraba todos los ángulos en alerta contra Dios, dejándome una vía de escape, por miedo a quedar expuesta y que me descartaran si no tenía cuidado. No tenía una fe sincera en Dios. Desde que me hice cargo de estas iglesias de nuevos fieles, al ver tantas dificultades, quise volver a evangelizar. Creía
que predicaba bien el Evangelio, que estaba logrando cosas. Así que recibiría la promesa de Dios y tendría un hermoso destino. Ante todos esos problemas en las iglesias de nuevos creyentes, temí que la gente abandonara si no se regaba bien, que me responsabilizaran y descartaran. Creí que mi estatus y mi futuro se verían afectados y no recibiría bendiciones. Así que quise darme la media vuelta y huir y no cumplir con ese deber en absoluto. Solo cumplía con el deber para recibir bendiciones y procuraba hacer tratos con Dios. No lo hacía para someterme a Él y cumplir con el deber de un ser creado. Recordé que Pablo recorrió toda Europa para predicar el Evangelio. Sufrió mucho y fundó un montón de iglesias. Pero todo ese esfuerzo solo era para recibir bendiciones. Sí. Cierto. Quería usar su trabajo como moneda de cambio para con Dios. Por esa razón es que él afirmó: he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Yo me comportaba igual que Pablo, sin sinceridad en el deber. Quería una compensación y bendiciones de Dios por mis esfuerzos superficiales. Mientras vivía según el veneno de cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Eso no era cumplir con un deber. Era un oportunista que había llegado a la casa de Dios. Era una auténtica canalla. Había muchos problemas prácticos que abordar en las iglesias, y no estaba centrada en ellos. Solo pensaba en mi resultado y destino, en si sería bendecida o no. Apenas era humana. Me sentí muy culpable, así que me puse a orar. Porque quería dejar de pensar en mi resultado, calmar mi interior y cumplir bien con mi deber. Veo que no buscar la verdad o no considerar la voluntad de Dios, sino pensar solo en bendiciones y en hacer tratos con Él, no es la perspectiva adecuada, sino engañar y resistirse a Dios. Cierto. Exacto. Luego leí otro pasaje de las palabras de Dios que fue muy esclarecedor. El segundo pasaje, página 1167. Que el hombre cumpla con el deber es, de hecho, la culminación de todo lo que le es inherente y posible. Es entonces cuando su deber se cumple. Los defectos del hombre durante su servicio se reducen gradualmente a través de la experiencia progresiva y del proceso de pasar por el juicio. No obstaculizan ni afectan el deber del hombre. Los que dejan de servir o ceden y retroceden por temor a que puedan existir inconvenientes en su servicio son los más cobardes de todos. Si las personas no pueden expresar lo que deben expresar durante el servicio, ni lograr lo que por naturaleza es posible para ellas, y en cambio pierden el tiempo y actúan mecánicamente, han perdido la función que un ser creado debe tener. A esta clase de personas se las conoce como mediocres. Son desechos inútiles. ¿Cómo pueden esas personas ser llamadas apropiadamente seres creados? ¿Acaso no son seres corruptos que brillan por fuera, pero que están podridos por dentro? No hay relación entre el deber del hombre y que él sea bendecido o maldecido. El deber es lo que el hombre debe cumplir, es la vocación que le dio el cielo. Y no debe depender de recompensas, condiciones o razones. Solo entonces está cumpliendo con su deber. Ser bendecido es cuando alguien es perfeccionado a través del juicio y disfruta de las bendiciones. Ser maldecido es cuando el carácter de alguien no cambia tras ser castigado y juzgado. Es cuando no es perfeccionado y así es castigado. Pero, independientemente de si son bendecidos o maldecidos, los seres creados deben cumplir su deber, haciendo lo que deben hacer y haciendo lo que son capaces de hacer. Esto es lo mínimo que una persona que busca a Dios, debe hacer. No debes llevar a cabo tu deber solo para ser bendecido, ni negarte por temor a ser maldecido. Dejadme deciros esto. Lo que el hombre debe hacer es llevar a cabo su deber. Y si es incapaz de llevar a cabo su deber,
esto es su rebeldía. Es por medio del proceso de llevar a cabo su deber que el hombre es cambiado gradualmente. Y es por medio de este proceso que él demuestra su lealtad. Así pues, cuanto más puedas llevar a cabo tu deber, más verdad recibirás. Y más real será tu expresión. Amén. Amén. Esto me ayudó a entender que un deber no tiene nada que ver con ser bendecido o maldecido. Claro. Como ser creado, tengo la obligación de cumplir con un deber, sin vincularlo a las bendiciones. Más allá de las dificultades de un deber, debo volcarme de todo corazón y asumir esa responsabilidad. Aunque me trasladen o me destituyan por no hacerlo bien, tendré algo que aprender. Sí. No debo renunciar a eso por miedo a quedar expuesta y descartada. La casa de Dios tiene principios para destituir y descartar a la gente. Claro. Cuando se expulsa a alguien de la casa de Dios, no es por un deber concreto que cumpliera, ni porque simplemente cometiera un error en él. Nunca ha sido así. Siempre se debe a que no busca la verdad, a que no va por la senda correcta y a que se niega sistemáticamente a arrepentirse. Sí. A los hermanos y hermanas que buscan la verdad, se les da una oportunidad luego de transgredir. Con ayuda y buen trato. Si alguien aprende algo de sí mismo, se arrepiente y se transforma, puede quedarse en la casa de Dios. Así es. Sí. También aprendí que, cuando Dios considera que alguien hace bien su deber, no se trata de cuánto parece estar esforzándose, ni de cuántos logros tenga, sino de si está centrado en la búsqueda de la verdad y en seguir los principios. Si se vuelca a eso con todo su corazón y todo su esfuerzo. Sí. Y por más problemas con los que alguien se encuentre, siempre que considere la voluntad de Dios y busque la verdad, Dios le dará esclarecimiento y podrá solucionar lo que sea. Sí. Si alguien no busca la verdad, sino que solo piensa en sus ganancias y pérdidas, si sale del paso en el deber y jamás se arrepiente, es susceptible de quedar expuesto y ser descartado. Comprendida la voluntad de Dios, oré de nuevo. Quería dejar de pensar en mis ganancias y pérdidas y darlo todo en el deber. Gracias a Dios. ¿Cómo hiciste para poner esto en práctica después? Luego me lancé de veras al deber. Investigué detenidamente los pormenores del trabajo de las iglesias e hice una lista de todos los problemas reales existentes. Le consulté al líder aquellos que no sabía resolver y pedí hablar con líderes de otras iglesias. Una vez entendidos los principios y prácticas, supe ocuparme de muchos problemas. Cuando cambié de actitud, dejé de pensar en mi futuro y solo pensaba en cómo trabajar con los hermanos y las hermanas para resolver los problemas de los nuevos fieles. Al poco tiempo, la vida de iglesia se encaminó paso a paso. Los nuevos fieles que no se reunían también fueron recuperando la vida de iglesia y pudieron comer y beber de las palabras de Dios. Muchos nuevos fieles empezaron en el deber de evangelización. Vi la guía y las bendiciones de Dios, la declaración de Dios. Buscar cumplir activamente con el deber como criatura de Dios es la senda al éxito. La experimenté en persona. Si pienso en todo eso, desde que aquellas iglesias de nuevos fieles tenían muchos problemas, hasta cuando tomaron el camino correcto, y los nuevos creyentes tuvieron una vida normal de iglesia, veo que todo fue fruto de la obra de Dios. Vi que la obra de Dios la realiza Él mismo y nosotros solo colaboramos con Él. Claro. En cualquier deber o dificultad, debemos someternos y no pensar en nuestras ganancias o pérdidas. Debemos buscar la verdad, pensar en la voluntad de Dios y darlo todo en nuestro deber. Y así veremos las bendiciones de Dios. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios.